Hola, yo soy Mercedes Cruz Sandoval y soy la persona que está a cargo o ha inventado este programa de historia cultural de Cuba. La razón de la existencia de este programa es que yo considero que muchos cubanos hemos perdido parte de nuestra autoestima después de ser sometidos, como han sido por más de 50 años, a un sistema totalitario. Y Cuba, como bien sabe mi invitado de hoy, tiene mucho que ofrecer al mundo. El tamaño de Cuba y la cantidad de habitantes es nada comparable con la gran contribución cubana en la música, en la literatura, en la pintura, aún en la arquitectura barroca. En la arquitectura ecléctica del 19, Cuba ha contribuido enormemente. Y este programa es de realzar todos esos aspectos excepcionales de los cubanos. El invitado de hoy es especial para mí. Es muy buena gente, es buen mozo, vive en París, le tengo una envidia de madre, pero no importa, y además es oriental. Y yo, en realidad, si me acusan de ser imparcial con respecto a Oriente, la verdad es que tengo que rendirme antes de empezar la batalla, porque Oriente fue una experiencia única, es un sentido de tierra, es telúrgica. Yo me sentía tan arraigada. Todavía, señores, yo hace que no voy a Cuba, qué sé yo, prácticamente 50 años. Y sigo ahí aferrada a esos recuerdos. Yo sentía que tenía mis raíces ahí, las sentía. Mi abuela Mercedes, por Dios y los santos. Y las cosas, la Virgen de la Caridad es oriental. El primer gran poeta cubano, Heredia, es oriental, que vivía a una cuadra de donde yo nací. Vaya, Cuba estaba muy cercana, se la sentía. Y no quiero robarle a mi invitado tiempo, pero yo creo que en Oriente, por lo menos yo tenía un concepto de Cuba casi personal. Eso es una cosa que siempre como dicen en inglés, haunted me. Es como un fantasma de mí. Cuba es una persona que yo quiero mucho, es una madre muy buena madre, muy caritativa. Los cubanos somos un poco echados a perder, no somos lo suficientes responsables, pero esa es la idea que el ambiente patriótico ese de Oriente tenía. La Virgen de la Caridad es mi madre, es Cuba. Es una cosa muy personal, muy íntima. Y aquí les presento a William Navarrete. Hola Mercedes, ¿qué tal? Encantado y gracias por invitarme al programa. Y vamos a hablar de literatura, pero ahora vamos a terminar hablando de Oriente y quizás también de literatura, porque Oriente y literatura casi también que son sinónimos ya, ¿no? Sí, señor. Y en efecto, estábamos conversando antes de venir aquí y decíamos, ¿no? Y pienso también que esto es un tema que a mí siempre me ha interesado, es conocer el origen de Cuba, ¿no? El origen de Cuba como nación, como pueblo, como historia, como país, etcétera, y ese origen es oriental. Indiscutiblemente Oriente es la parte de Cuba la que más abundante tierra tiene, es donde más continentalidad, por decirlo de alguna manera, hay. Uno se coloca en el centro de Oriente y el mar le queda lejos. En el resto de Cuba la franja de tierra es muy estrecha. De hecho, el que ha viajado a otros países de Sudamérica y ha atravesado desde aquí la isla, ha visto lo rápido que uno lo atraviesa. Casi ves una costa y estás viendo la otra. La norte y la sur están en nada. En Oriente no pasa eso. Luego, Oriente tiene un valor simbólico porque digamos que ahí es donde está el río más caudaloso, ahí es donde está la montaña más alta, ahí es donde está la primera villa fundada por los españoles, Baracoa. Ahí es donde está la primera capital de Cuba, que fue Baracoa, pero después pasó a ser Santiago de Cuba. El primer gobierno, los primeros gobernadores, el primer gobernador español de la isla vivió en Oriente. Ahí está la casa de los primeros conquistadores, la más antigua de Cuba, la de Diego Velázquez, en Santiago de Cuba. Ahí también está el lugar por donde desembarcaron los primeros que llegaron, Colón, en Bariá, y se discute si fue exactamente allí, pero si no fue ahí, fue 5 metros después. Ahí está la tierra donde surge la primera obra literaria cubana, El espejo de paciencia, un canario, Silvestre de Balboa, pero que vivía allí, en Bayamo. Los episodios ocurren en esa región. Y a Oriente siempre ha llegado todo el mundo, pero ha llegado todo el mundo no como a La Habana. A La Habana la gente llegaban
con ganas de enriquecerse y de largarse. La Habana es una ciudad cosmopolita, siempre lo fue desde el principio prácticamente, y sobre todo desde el momento en que las flotas españolas se reunían allí para el viaje de regreso y quedaba una población flotante allí que tenía que divertirse, pasarla muy bien, jugar, tomar, beber, etcétera, para enfrentarse luego a un largo viaje de regreso a la península. Entre tanto, allí, en el puerto de La Habana, que inicialmente se llamaba Puerto de Carenas, se reunía toda esa marinería a la espera de que estuviesen todos los galeones para regresar. Y eso le daba a La Habana siempre un sentimiento de ciudad de paso. De hecho, siempre fue la ciudad donde venían la gente, donde llegaban, montaban un negocio y después se iban, pero se iban sin amar a Cuba prácticamente, se iban con una, Bueno, no tanto así, vamos a ponerlo, pero con cierta ligereza, ¿no? Con cierta... la gente que conformaron los cabildos de La Habana tenían raíces profundas. Venían de Oriente también la mayoría. Vamos a... yo pienso, por ejemplo, vamos a ver, cuando los españoles pierden Jamaica, a donde viene la gente de Jamaica, o sea, a donde vienen los españoles de Jamaica, que ya eran jamaicanos porque llevaban allí casi un siglo, es a Bayamo y a Santiago de Cuba. Las familias bayamesas originales se mezclan con las familias originales españolas de Jamaica. Eso es un capítulo de la historia de Cuba que no se conoce. Y cuando alguien se pone a investigar sobre sus orígenes, sobre todo si eres oriental, y de pronto te salta un abuelo, un antepasado bayamés, ahí ya eres jamaicano, porque de Jamaica vinieron las familias fundamentales de las que se convirtieron después en los poderosos, digamos, del siglo XVII, que fueron los que fundaron el norte de Oriente, porque Holguín y la ciudad de Las Tunas es un desgajamiento de Bayamo. ¿Por qué? Porque allá en Bayamo había demasiada gente y de pronto llegó allí una invasión de jamaicanos, que es un poco como fueron los Marielitos aquí en Miami en un momento dado, en el 1980, y aquella gente allí no cabía de pronto en Bayamo, porque hay que ver que las infraestructuras de estas ciudades coloniales eran bastante limitadas, y entonces ahí donde saltan al exterior. ¿Cuál es el exterior? Lo que era la costa norte del Bayamo, que es la región toda de Holguín, y ahí surge y se funda en el siglo XVIII la ciudad de Holguín y después la de Las Tunas. O sea, que todo este proceso es muy curioso y hay que entenderlo de esa forma, ¿no? En Oriente también, desgraciadamente, cada vez que ha habido un ciclón, bueno, malo, regular, natural o biológico o humano, ha venido siempre de Oriente, para las buenas o para las malas. De ahí, por ahí viene todo, por ahí vino el flora, por ahí vienen los grandes ciclones de la historia de Cuba, atraviesan, cuando desbaratan Oriente, desbaratan el resto del país. Por ahí vienen las invasiones de las gestas libertarias, las de la guerra de los 10 años, las de la guerra del 95. Ahí desembarcó José Martí, él decidió desembarcar por allá, por Yateras, que está cerca de donde tú eres, de Guantánamo. Por ahí desembarcó el monstruo este que tenemos hace 50 y pico de años, por allá cerca de Nicaro, por allá por... Pero fíjate una cosa, Navarrete, desde el punto de vista demográfico, Oriente tenía mucho más poder, porque las culturas, las sociedades indígenas que se encontraron los españoles en Cuba, los arahuacos, venían por el arco de las Antillas Menores y llegaban por el este, por el oriente. Por supuesto. Por lo tanto, la población de Baracoa, del área de Santiago, del área de Bayamo, la indígena, era mucho más alta que la que podía haber, por ejemplo, en Pinar del Río o en Matanzas o en lo que es ahora la provincia de La Habana. Habían asientos humanos más o menos importantes. Las primeras minas pues son las minas del cobre, que era una cosa muy deseada por los españoles, donde pusieron a trabajar a los indios. O sea que había ciertas... Y había pueblos de indios enteros, Iguaní, por ejemplo, era un pueblo completamente de indios. En el norte de... también en La Habana, ¿eh? En La Habana, sí, Guanabacoa. Pero allí creo que el ingrediente taíno, en este caso Siboney, que era el que había allí en la parte occidental de Cuba, no era la etnia Siboney de los taínos, como que se diluyó de pronto de forma muy rápida, que es difícil encontrar en La Habana gente con rasgos aindiados. Sin embargo, en Baracoa se convirtió como una especie de reserva, ¿no? No me hable de eso porque de allá soy yo. Exacto. Pero no te tires. Pero yo soy de Banes, que es el cacicazgo más grande que tuvieron los taínos en el Caribe. Se llamaba Baní. De hecho, el museo arqueológico más grande que existe de cultura precolombina en las islas del Caribe es el que fundó Orencio Miguel en Banes, con su colección, y es donde único hay un ídolo de oro en toda Cuba, taíno.
encontrado en el Chorro de Maíta. Eso está en el pueblo de Yaguajay, exactamente entre Banes y Jibara. De ese pueblo, de Banes, no exactamente de Banes, porque Banes no existía prácticamente en ese momento, sino de muy cerca de allí viene Fulgencio Batista. Fulgencio Batista no es mulato, Fulgencio Batista es aindiado, y es aindiado por los Saldívar. Los Saldívar eran una familia descendiente de indios taínos que vivían en el barrio de los Saldívar, llamado así, en un pueblo muy pequeño que se encuentra entre Holguín y Jibara, que se llama Fray Benito, y donde había una iglesia donde está la partida de bautizo de Saldívar, de Fulgencio Batista, de su madre, etcétera, que se llamaba Santa Florentina del Retrete de Fray Benito. Los rasgos de Batista son aindiados, aceitunado, con esa cara tipo diamantaria, que los cubanos confunden con la mulatez, porque el habanero, todo lo que no sea blanco es mulato. Y la historia de Cuba se ha estado escribiendo desde La Habana en los últimos tiempos. Pero en realidad Batista no tiene nada de mulato propiamente dicho, porque el mulato cubano es de negro con blanco. Y al indio le excluyen de la mulatez, se le dice aindiado. Es lo que es Batista realmente, aindiado. ¿Y de dónde desciende? De los taínos de allí, de esa región, y bueno, con su padre Belisario, que esto tenía seguramente el ingrediente español. ¿Qué sucede? Eso no se conoce prácticamente. Cuando tú vas a esa región de Oriente, al norte de Holguín, y tú recorres allí, tú ves la gran cantidad de gente que tiene esos rasgos. Por ejemplo, el general que fusilaron en Cuba, Ochoa, eso es cara de indio, eso no es mulato ni nada por el estilo. Ochoa es de los Ochoas de Holguín. ¿Qué pasa? Que a Holguín llegó en el año 1752 un tipo del País Vasco, de un pueblo que se llama Salvatierra, y de allí se instala en lo que era el incipiente pueblo de Holguín, que se llamaba San Isidoro de Holguín. Y el tipo viene con un título, ministro factor de rentas reales, una cosa de esta aparatosa de los títulos españoles de los funcionarios del cabildo de la época. Y tiene 8 hijos. Esos 8 hijos adquieren pronto cierta relevancia económica y social allí en el pueblo de Holguín. Y entre las cosas que adquieren esclavos y adquieren gente que le trabajan en las haciendas, que eran aindiadas. De esa gente, del cruce entre los famosos Ochoas, descendientes del Ochoa original, y los indios que habían allí en las diferentes haciendas que rodeaban al pueblo de Holguín, de ahí desciende este señor, el Arnaldo Ochoa. Y si uno ve la cara de Ochoa y ve la cara de Batista, ve las similitudes genéticas que son evidentes. Vaya, no verlas significa que a lo mejor... Bueno, esa data no la podemos apreciar porque no la tenemos. Lo que sí, indudablemente, tenemos suficiente data como para saber que genéticamente hablando los indios no se extinguieron. Para nada. Se extinguió la cultura indígena y vino el mestizaje con los españoles. Hay este libro de Moreno Fraginal, Cuba en España, España en Cuba, donde te da suficiente data para darte cuenta que desde el principio, como no había muchas hembras españolas en Cuba, pues los españoles cogieron a las indias, y los indios arahuacos en cierta forma son menos, tienen rasgos menos pronunciados que otros indios de la América Latina. Exactamente. Y por lo tanto, cuando se mezcla con los españoles, viene el aindiado, no el indio, y se consigue fácilmente cambiar los papeles en la parroquia y pasar por blanco. Exactamente. Esa es la historia de Cuba. Exactamente. La presencia genética de los indios en Cuba todavía no se ha computarizado, pero se ha hecho estudios sobre el particular en Puerto Rico, donde la etnia taína es todavía mucho más fuerte, y se ha demostrado que desapareció la cultura, como desaparecen cuando hay un choque entre dos culturas, y la más fuerte, la más importante, absorbe a la otra. Lo curioso es que ahora, con las pruebas estas del ADN que se hacen, y que te logra definir el ingrediente étnico-racial que cada cual tiene, por métodos comparativos, hay todo un sistema que permite saber ahora exactamente cuánto tienes de cada región del mundo. Yo me acabo de hacer el indio sale, por ejemplo, sí. Yo tengo un grupo de gente que somos un club de genealogía, que hemos hecho nuestros árboles genealógicos y hemos llegado hasta el año 1600 en Oriente. Todos están asombrados de que tienen 10, 8,
14, 16% de sangre taína. Y los ves y son rubios de ojos azules, vamos a decir las cosas como son. Y el taíno lo ves simplemente quizás si te haces mucho esfuerzo en las facciones. Pero es lo que tú dices, que el indio del Orinoco, el arahuaco, que fue el que viajó por todas las pequeñas Antillas y terminaba poblando las grandes Antillas, y cuando llegaban a la península de Guanacavive en Occidente, en Cuba, ahí había una muralla que era la civilización azteca, que era la muralla china de la América continental. O sea, una etnia poco poderosa nunca ha conquistado en ningún lugar del mundo ni en ninguna parte de la historia una etnia muy poderosa. De modo que ahí morían los indios que venían del Orinoco, unos aplastados por la oleada que venía detrás. Cuando llegaron los españoles, ya los caribes estaban casi empujando. Pero a los caribes eran arahuacas, ¿no? Eran arahuacos, pero eran dentro de los arahuacos, es como en una familia, están los primos hermanos y los primos segundos y los terceros. Pero bueno. ¿Qué pasa? Ahí tienes mucha razón a lo que estás diciendo. El ingrediente está en la población y no se ha estudiado ni se sabe cómo se ha hecho en Puerto Rico, que realmente ahí se sabe exactamente qué es lo que hay como ingrediente precolombino, que me gusta más usarlo como término, ¿no? Mi padre era médico, pero también, no sé si lo sabe, era arqueólogo. Y la colección que está en el Museo de la Universidad de Oriente es la de mi papá, que se la regaló. La segunda colección taína más importante. Y hizo muchas excavaciones, sobre todo en el área de Baracoa. Yo me acuerdo que fuimos a un lugar, cuando yo era una niña, como de 4 o 5 años, se llamaba Limonar, que él había descubierto un terraplén que parece que los taínos jugaban a la pelota. Un juego que es de Mesoamérica, pero bueno, o sea, había comunicación con... Batos, le decían ese juego, batos. Sí, batos. Y él encontró este terraplén donde... Y siempre me decía, mira la cantidad de familias que hay aquí con rasgos indudablemente taínos. Pero no dejaron sus señales de vida culturales, o muy pocas. La topografía, los nombres de los sitios. Cuba es un nombre aborigen, evidentemente. Mayarí, Baracoa, todos esos son nombres aborígenes. Algunas palabras, canoa, incluso han llegado otras lenguas. Por ejemplo, a mí me gusta, yo vivo en Francia, en París, he estudiado mucho la cosa de la lengua francesa, y me encanta decirle a los franceses que hay muchas palabras francesas que tienen origen taíno, como canoa, por ejemplo, como tabaco, como hamaca, etcétera. Son palabras que en francés existen, que se pronuncian y se escriben prácticamente igual, y que son taínas. Imagínate tú la vuelta que dieron. ¿Por qué? Porque ahí los franceses se apropiaron de una parte de la española, que es el actual Haití, que es el Saint-Domingue, y de ahí ya ellos cogieron todas esas palabras que eran taínas, porque había taínos ahí, por supuesto, también, y muchísimos más que en Cuba. Entonces, eso me encanta. Decirle a los franceses que tienen muchísimas palabras taínas en su diccionario, tan impermeable como es el de la Real, el de la Academia, la lengua francesa que fundaba. Chico, te voy a hacer una pregunta, a lo mejor tú tienes la respuesta. Mi mamá era una mujer muy curiosa, y en Oriente se decía la yapa. Cuando tú ibas a comprar en una tienda y le pagabas, bueno, antes del racionamiento, por supuesto. Algo de contra se decía en Occidente. En contra decían en Occidente. Exacto. Pero en Oriente decía, dame un poquito de ñapa, y te daban un poquito más. La ñapa. Y ella se encontró con la palabra ñapa en una carta, creo que fue de Josefina. Bonaparte. Sí, no sé si fue de Josefina Bonaparte o de Jorge Sanz, parece que fue de Josefina. Y estábamos buscando a ver si era de origen... Creol, tiene que ser de origen creol. Es una palabra seguramente mezclada de origen creol de los franceses de las colonias francesas del Caribe. Llámalo Haití, en Luisiana, o las pequeñas Antillas francesas de la Martinica o de la Guadalupe. Bueno, vamos a mudarnos de los indios porque no vamos a quedar indiados. No, pero antes de mudarnos de los indios me gustaría leer un pedacito de la novela. Yo nací allí, yo recorrí estos campos de niño y de joven. Aunque yo me crié en La Habana, el acento mío es completamente habanero. Hice toda mi educación y mi vida en La Habana desde los 13 años. Me mandaban a Oriente de vacaciones por una forma de librarse de mí, a casa de mis abuelos y de mi familia paterna, porque es de ahí es donde es mi familia paterna. Mi familia materna es de Occidente. Y entonces a Batista se le decía el hombre, ¿no? Y toda mi niñez estuvo en
estuvo en cierta medida, el nombre de Batista sonaba todos los días en casa, porque es que Batista era de allí, de ese pueblo, e incluso la avenida donde vivían mis abuelos, Avenida Cárdenas, se llamaba Avenida Presidente Batista, que él le puso ese nombre cuando él cogió el poder. Y había siempre, el nombre de él estaba todos los días presente de una forma u otra. Y entonces yo quise contar un poco de ese imaginario de un niño que está oyendo hablar de toda esta historia de Cuba, del peso de la historia de Cuba y cómo pesa la historia de Cuba en la familia, desde que uno nace. Entonces escribí. Se decía que el hombre era un mulato, hijo bastardo de una negra que lo había tenido por ahí con un blanco. Aquella mitología sobre sus orígenes inciertos buscaba desacreditarlo desde la mismísima cuna. No faltaba quien añadiera que su inscripción de bautizo y la de nacimiento en el registro civil habían sido falsificadas bajo sus órdenes por un eficaz restaurador de Roma, capaz de rectificar de un plumazo su bastardía, intercalando una hoja falsa con idéntica tinta y escritura que el desaparecido original. Ya no era Fulgencio Saldívar, el hijo natural de su madre Carmela, sino el de Belisario y Carmela, condición inviolable para poder ocupar el cargo honorable de presidente de la República. Unos justificaban el color aceitunado de su piel, alegando que el padre tenía orígenes sicilianos, ya que el presumido progenitor tenía a Palermo como segundo apellido. Puras pamplinas que alimentaban incluso los descendientes del dictador, por no haber sabido nunca dar una explicación coherente a sus propios orígenes. Nada de aquello era cierto. Los rasgos de aquel hombre, lo supe mucho después indagando en las parroquias en que habían sido inscritos también los ancestros de abuelo Jo y de abuela Rosa, eran los de su madre, heredados de los indios taínos primitivos habitantes de las islas, muy numerosos en la región, donde formaron un cacicazgo que llegó a ser de los más importantes del Caribe antes de la llegada de Colón. Los taínos vivieron entre las lomas de Maniabón, al pie de la Silla de Jibara, en la costa norte de la provincia de Oriente. Existía inclusive un caserío muy cerca del sitio donde había sido bautizado Batista, que se llamaba el barrio de los Saldívar. De allí era la madre de El Hombre. Y ella, como todos los de ese lugar, tenía facciones aindiadas, algo que la gente por ignorancia confundía con los indicadores de la mulatez. Sacando bien la cuenta, por descender de genuinos aborígenes, aquel hombre tenía, sin necesidad de mutilar el libro de inscripciones, sobrados derechos a la presidencia. Pero esas cosas, dejémonos de cuento, no valían de nada entonces. Esto es un fragmento de mi novela Fugas y pensé que esto tenía mucho que ver de pronto con todo este tema que hemos estado abordando y con el asunto este de la huella taína en el componente genético y en cierta medida también, ¿por qué no?, cultural, me imagino, de la provincia de Oriente en Cuba. Es interesante porque William y yo estamos muy preocupados por la identidad nacional. Cuba es un fenómeno evolutivo, histórico, como todos los países del mundo, pero donde tiene lugar un sincretismo cultural muy intenso entre distintas etnias españolas o provincias españolas, distintas etnias africanas, un aporte muy grande de los taínos, aporte también muy importante de los franceses. Por supuesto. Y se fueron sincretizando, ¿no?, en una especie de síntesis que es la criollez. La cubanía es la criollez, es el mestizaje cultural. Durante los últimos 5 años ha habido una especie de, no negación, no ha fluido, digamos, las relaciones humanas de una manera tan fácil o tan, vaya, que pretenden el sincretismo. Es más, se ha ido la gente de Cuba. Se ha ido un porcentaje tan alto de personas que eran parte de esa criollez, que pudiéramos decir prácticamente el 18%. Cuba, que era un país de inmigrantes, se convierte en un país de migrantes. Por razones de la índole del gobierno totalitario, al cubano no se le trata bien. Se le ha tratado de crear una identidad nacional revolucionaria, tercermundista, que no tiene nada que ver en muchos casos con el enjundio de la cubanía, con todos los elementos que formaron la criollez. Bueno,
Como si eso fuera poco, a los extranjeros en Cuba se les halaga y a los cubanos se les posterga. Por lo tanto, hay una crisis de identidad nacional. El cubano se casa, vaya, con una mujer ciega, sorda y muda con tal de salir de Cuba. La cuestión es irse. A mí un muchacho me dijo una vez, usted pertenece a los cubanos que perdieron a Cuba. Yo no, yo pertenezco a los cubanos que se fueron huyendo de Cuba. Y es muy duro. Pero ya todo tiene su término, ¿no? La generación de los Castro se está acabando. Desafortunadamente yo pertenezco a ella, me voy también. El problema es quién se va primero, ellos o yo, pero no importa. La cosa es que se puede todavía tratar de dilucidar cuál va a ser el péndulo cuando esa generación se vaya, opresora se vaya. ¿Cuál va a ser el modelo de la cubanía? Y Navarrete, William, igual que yo, tenemos muchas cosas en común. La cosa oriental, el amor a Cuba, amamos la literatura cubana y tenemos el temor de que todo eso se pierda en este violento choque dogmático de los últimos 50 años. Y por eso estamos hablando de los orígenes de la cubanía que él recoge en sus novelas, ¿verdad? Y lo que es la identidad nuestra. Y luego acuérdate, mira, que esto no lo habíamos dicho y tú lo mencionaste ahora de paso y realmente se nos había olvidado quizás incluirlo, la importancia de los franceses en la cultura cubana, en Oriente. O sea, y vienen huyendo de la Revolución Negra de Haití, 1792, se instalan en Oriente, traen arte, traen música, el origen de la música cubana, el cinquillo, el origen de la música sincopada, la contradanza, es francés, viene de la country dance, que era la que se bailaba en los salones de las provincias francesas, los platos, el teatro, la poesía, el soufflé, la familia Heredia, el soufflé, la crema de vie, que nosotros en francés es una crème de vie, eso no sería crema de vie nunca, en Francia no se puede pronunciar eso así, etcétera, y el café, que es la bebida cubana nacional, junto con el ron, pero el café, lo primero que se le da en la casa, en casa a alguien cuando en Cuba se daba, no sé ya cómo es esto, porque todo esto ya ni se sabe lo que hay, ¿no? Es una taza de café. El café lo trajeron los franceses a Oriente y las haciendas cafetaleras fueron todas ahí en las serranías entre Guantánamo y Santiago de Cuba. Y Baracoa, mi amor. Y Baracoa, por favor. exacto. Baracoa, que es anterior incluso a Guantánamo, lo que pasa es que queda tan aislada, hubo que esperar que hicieran la farola. Por parte de mi madre soy baracoísta y las 2/3 partes de los genes de mi madre son franceses. Y Baracoa era otro país, Baracoa era la única región de Cuba realmente aislada del resto de Cuba, porque hasta que no hicieron el viaducto de la farola, allí no se podía llegar casi, eso era un lugar de difícil acceso, y de ahí conservó una gastronomía diferente, un tipo de persona diferente, una cultura diferente. Baracoa es un lugar fascinante que yo no conocí, que no me dio tiempo a conocer. Bueno, pues fíjate, ahí fue donde yo pasé mi infancia. Definitivamente, geográficamente hablando, es precioso. Es salvaje, es virgen. Es virgen. Tiene un olor especial, o tenía un olor especial. Y por la noche aquella una naturaleza exuberante y siempre presente. La naturaleza en Baracoa estaba presente, te hacía sentir, oye, no te tires, que todavía te voy a meter una ola. Tú sabes, era fuerte. Bueno, tú me has invitado a comer a tu casa y me has hecho unos platos de Baracoa que yo no conocía porque en Cuba no existen. Oye. Así que aquí va a haber mucha gente que va a querer ir a comer a tu casa. Cuidado con este gallo. Bueno, en Baracoa se come bacán. Eso mismo lo comí en tu casa yo. Pero eso es muy interesante porque, espero que no les aburra, pero cada loco tiene su tema. El bacán es los puertorriqueños lo hacen y le dicen pastel. Los dominicanos también. En Baracoa le dicen bacán. Bueno, pues yo hace como 20 años me fui con mi hijo Carlos a Bali, a la isla de Bali, que está ahí pegadita a Australia, chicos. Y estoy en la tienda más importante que se llama Matahari, ahí de la capital, y veo, fuimos a la cafetería que estaba abajo y la gente de Indonesia mirando las novelas, la telenovela brasilera. Me llamó la atención, todos los malasianos mirándola.
Y en eso veo anunciado Bacán, B-A-K-A-N. Digo, yo no puedo creer esto. Digo, Bacán, lo pedí. Oye, era el Bacán. No te lo puedo creer. Digo, te invierto que. Así que en Baracoa le ¿Cómo dice. llegó de Baracoa a Indonesia o fue de Indonesia a Baracoa? Pero tú sabes que yo soy la maestra de Tibia Persú. El plátano es original de Malasia. Lo traen a Cuba para alimentar a los esclavos muy posteriormente. O sea, no es oriundo de las Américas. Y este plato puede haber venido directamente de Malasia junto a través con, de la India y los portugueses que tenían allí factorías comerciales. Bueno, de Malasia viene la caña de azúcar, sí, claro. Viene el bambú, pero bueno, es interesante el origen culinario porque te dice mucho de la historia de un pueblo. Yo sé que en Oriente la influencia francesa era muy fuerte. Yo me acuerdo que mi papá, junto con mucha gente, tenían una verdadera pasión por Bonaparte. Había un culto a Bonaparte en Guantánamo. Bueno, el médico de Bonaparte, que lo acompañó hasta el día de su muerte en la isla de Santa Elena, que se llamaba Antomarchi, que era corso, como Bonaparte, donde él muere es en Santiago de Cuba. ¿Por qué? Porque el primo de él era un hacendado francés de los de Haití, que había emigrado a Santiago de Cuba y tenía una hacienda justamente en la región, en Baracoa, es donde tenía la hacienda. No, y una familia santiaguera, creo que fueron los de Moya, no me voy a ver a confiarme, lo acogió. Ahí estaba la máscara mortuaria, funeraria de él, el peine y muchísimas otras cosas de la memoria de Bonaparte. Por Oriente entra en Cuba el espiritismo, también tiene mucho que ver. El espiritismo kardeciano, Allan Kardec, tenía muchos seguidores entre la clase media francesa. Y Allan Kardec se empieza a leer mucho en Oriente, que llegó a penetrar, vaya, Inglaterra, donde quiera llegó Allan Kardec. Y en Cuba, nosotros nos olvidamos de eso, el espiritista estaba hereje. O sea, las creencias espíritas de Allan Kardec eran muy comunes en Oriente y en todo Cuba. Pero yo asistía a muchas sesiones de espiritismo, donde el que daba la sesión cogía la voz del muerto. Eso lo vi yo. En casa de familia. Bueno, habían dos, el espiritismo de cordón, que era el que había más que nada en Oriente, y el otro que era de mesa, pero muy frecuente. Yo digo que si en Cuba tú rascabas a un cubano, abajo había un espiritista. O sea, la mezcla, el sincretismo religioso en Cuba no solamente es a base del catolicismo y las ideas africanas, no. Es el catolicismo, distintas ideologías africanas y el kardecianismo, que es muy fuerte. Sin contar que luego, cuando se instauró la República y que termina todo este fenómeno de la trata negrera y de ya anteriores repúblicas, del 1800, finales del 19 ya se había abolido la trata negrera y la entrada de negros a Cuba, ¿no? Pero sucede algo curioso y es que se cree que no entran más negros a Cuba ya a partir de ese momento. Falso. Durante todo las primeras 4 o 5 décadas del siglo XX venían a Cuba a trabajar en los cañaverales y en los campos de la United Fruit Company, los braceros de Jamaica y de Haití. Eso fue, espérate, déjame. La trata de negros oficialmente se acaba alrededor de 1820. Exacto. Que fue Inglaterra quien la impuso, 24. Siguió el contrabando, entrando de contrabando. Muy poco fructuoso. Tú te estás refiriendo a la llegada de braceros negros, jamaiquinos y haitianos en la época de Menocal. En la época de Menocal. Pero eso ocurrió en un par de años. En las compañías norteamericanas, es triste decirlo, pero es cierto. Y se quedaron allí a vivir. Dueños de los centrales no querían pagarle a los antiguos esclavos cubanos o jornaleros el sueldo que merecían y preferían traer haitianos y jamaiquinos porque le pagaban muchísimo menos. Muchos regresaron a sus lugares de origen y otros se quedaron. Mi hijo fue sacerdote aquí de una iglesia anglicana, ¿cómo se llama? Jamaiquina o jamaicana. Y en mi casa, que acabas de visitarla,
se celebraban las fiestas. Es el único lugar en Miami donde en una casa de cubanos se celebra la independencia de Jamaica. Y ahí conocí yo a dos jamaiquinos que habían nacido en Cuba, de bebé, pero que regresaron a Jamaica. Es muy interesante todo ese flujo y reflujo cultural. Y lo más interesante es que en Cuba pudiera crearse esa síntesis que es la criolla, con tantas distintas etnias, yucatecos, chinos, cuánta gente hay fue a Cuba. Pero nosotros todos somos cubanos, católicos a nuestra manera, espiritistas a nuestra manera. En otras palabras, siempre estamos hablando de nuestra ambigüedad y del hecho de que queremos compartir dos cosas diferentes. Así que yo soy católica a mi manera, pero de buenas a primeras me entra un muerto. El problema es que venimos de una cultura que ya es ambigua de por sí, que es la cultura española peninsular, donde ya estaban convertidos al catolicismo los moros y los judíos. Sí. Unos se habían escapado, otros se quedaron. Y esa ambigüedad es la ambigüedad de los siglos de la conquista, que son los siglos XV y XVI, y esa ambigüedad estaba presente en España porque en el momento del descubrimiento de América, en el momento de la reconquista y el corolario de la reconquista, que es la toma de Granada. 1492 es una fecha crucial para la historia del mundo occidental, y en ese momento hay dos lugares y dos puntos en el planeta Tierra que son los más importantes, son Granada y la bahía de Bariay, por donde estaba desembarcando Cristóbal Colón en Cuba. Esos son los dos lugares cimeros de la historia del Nuevo Mundo y de Occidente, porque es lo que define la formación de Occidente, el descubrimiento de América. Cuando nos referimos nosotros a la ambigüedad, cabe aclarar al público, estamos hablando de una sociedad donde hay un gran sincretismo de cultura. Por lo tanto, no hay la rigidez o la formalidad de sociedades que tradicionalmente han tenido una cultura dominante. Yo creo que eso se debe extender no solamente a los españoles, sino al Mediterráneo en general. Es una sociedad sincretista donde hay distintas influencias. Por supuesto, el Mediterráneo más tarde en el siglo VII fue conquistado por los musulmanes y ya eso es harina de otro costal. Es otra parte de la historia. Esa es otra parte de la historia. Eso va hasta cierto punto de tener esta confabulación de distintas culturas dando de sí prácticamente lo mejor. Exacto. Hasta el siglo IV Alejandría era la Atenas del mundo, era el foco de la cultura antigua. Llegan los cristianos y ya empieza la intolerancia, y después llegaron los musulmanes y se acabó lo que se daba. Y sucede también en el caso cubano, yo siempre lo he pensado mucho, que hay cierta ligereza, ¿no? Eso de la búsqueda de la identidad cubana, que no tienen otros países por ejemplo, de la cordillera de los Andes o de Mesoamérica, porque ellos tienen una identidad bien establecida en las sociedades precolombinas. Eran civilizaciones que tenían un poder económico, tenían un nivel cultural en que estaba en etapas en las que no habían llegado los indios del Caribe, y eso les da ahí una base, una raíz que no tenemos nosotros en Cuba. Y hay algo que me gusta repetirlo porque tengo el temor de que se vaya conmigo. Siempre se decía que el español en Cuba pudo hacer cualquier cosa lo que quería, excepto tener hijos españoles. Mejor ejemplo que Martín no existe. Buen hijo, amaba a sus padres, pero sus padres eran españoles y él no. Él no. Bueno, yo hice una amistad bastante profunda con era músico cubano, Florencio Barón. Él era un percusionista muy amigo mío, venía todos los viernes a mi casa, 2 o 3 horas todos los viernes, antes de ir a donde él trabajaba, que era un bakery, y conversábamos largo rato. Y él me decía una cosa tan interesante, y es el hecho de que los negros africanos que llegaron a Cuba también querían que los hijos fueran africanos, pero no lo lograban. Cuando empezaban a tocar la música de los tambores batá, por ejemplo, o la música sagrada pura yoruba, ellos hacían variaciones y los viejos se ponían bravos. Y los criollos lo hacían. Y entonces él me explicaba, pero es que nosotros los criollos, que lo que queremos es que los otros criollos
se unan a nosotros. Nosotros queremos ser cubanos. Y eso traía la pugna. De manera que en Cuba el español no pudo tener hijos españoles y el negro africano no pudo tener negro africano. Hubo una tendencia al acercamiento, ¿verdad? Esto es curioso porque esa es una tesis que yo no sostengo porque a mí me guste, no, es que la veo. Tengo documentación y ahora se ha creado la mitología de que, por ejemplo, las religiones afrocubanas, como lo que es la religión Ocha, es una religión de resistencia contra el blanco. Eso es mentira. Sí, sí, no, porque eso fue todo institucionalizado en un momento dado a principios del triunfo del castrismo, que con los famosos conjuntos folclóricos nacionales, o sea, hubo una institucionalización de todo ese tipo de ideas, ¿no? Y acuñarlo y crear una oficialidad de todo este tipo de cosas que lo lograron en cierta medida, porque si yo te digo así lo han exportado para todo el mundo. Bueno, yo que he hecho bastante investigación creo que sé bastante sobre el tema. Me quedo sorprendido de la cantidad de personas que objetaron a esa teoría mía, pero señor, ¿dónde tú has visto que una religión de esclavos tenga el seguimiento que tuvo de los blancos? ¿Tú crees que esa es una religión? Digo, ¿tú crees que esa es una sociedad tan discriminadora? No. Primera cosa. Segundo lugar, los negros buscaban que los blancos se sumaran, buscando protección, buscando compañía. Eso está probado una y otra vez. Yo tengo documentación que me la dio un gran cubano, Wilfredo Fernández, de su padre, fundador de la regla de IFA. Oye esto, blanco, poderoso, aristócrata, es uno de los fundadores de la regla de Faramaca en Cuba. Junto con un negro que tenía todavía las escaras tribales que se había hecho en el África. En África. Hubo un acercamiento porque quizás, yo no sé, porque el Caribe quizás invite a esa intimidad. Por supuesto, sí. Es esa ligereza que hay en el aire, ¿no? Sí. Que es la del barroco cubano, además, ¿no? Mira la Catedral de La Habana, está hecho con piedra coralina y de pronto esa piedra tiene los fósiles de allí y entonces es un barroco ligero, es una cosa medio ondulada, ¿no? Casi marítimo. Y es todo medio marítimo porque todo está como mecido por las olas, ¿no? Y las olas son cosas que traen y llevan cosas, ¿no? Hay un movimiento que es ligero, suave, agradable, incluso hasta amoroso, y que es el que ha traído todo esto y lo ha ido diluyendo por una forma suave, y no ha habido violencia en nada de esto. Y le han querido dar un matiz de violencia que nunca tuvo. Mira, yo me llama siempre la atención y siempre bromeo, espero sin ofender a nadie, de que entre los santos afrocubanos se demuestra esa criollez. Changó viene del África y llega a Cuba y prueba la manzana y dice, es mía. No solamente el banano, la banana también. Llega a Miami, Ochun, ya había adoptado en Miami, digo en Cuba, ciertos dulces cubanos como de ella, porque le gustaban, los capuchinos. Llega a Miami y dice, el kiwi es mío. Ese carácter del cubano que es novedoso, que no es enemigo de las cosas extranjeras, que le gusta lo nuevo, que le gusta probar cosas, emularlas y hacerlas mejores. O cambiarlas. Sí. O cambiarlas. No hay un cubano que no te cambie una receta. Yo lo sufro mucho porque yo traigo de Francia recetas puras francesas que tienen que ser como tienen que ser porque si no dejan de ser francesas. No hay manera que yo logre que un cubano respete una receta. Seguro que no. Inmediatamente a mi famoso pastel de plátano hawaiano, que eso viene de Tahití, que es colonia francesa de hace siglos, me le meten guayaba. Al pan perdu francés que no puede llevar canela porque si no ya no es, le meten canela. Entonces me van cambiando todas, ya decidí no traer ninguna receta francesa aquí, porque para qué si en mi casa me la cambian. Traigo una forma de hacer el pollo supreme con una crema de bechamel, qué sé yo, ya la bechamel me la conforman en una cosa con mayonesa. Entonces ya yo decidí no traer ninguna receta francesa porque para qué si me las van a cambiar todas. Y eso es típicamente del cubano, o sea, lo que dijiste, innovar, novedoso. Le gusta lo nuevo, pero además después te lo cambia y te lo pone a su manera. Y del original queda un 40%, pero el resto es una invención o una especie de hallaco
de ingredientes. Pero eso se llama fluidez. Exactamente, lo es. Es una cultura fluida. Inventiva. Creativa. Que está siempre buscando la última. Y sincrética. Y sincrética, lo nuevo. Y emular. Nosotros éramos un pueblo que emulábamos a otros. Yo siempre cuento que en los años 50 yo vivía en La Habana, y la verdad que no es como Oriente, pero era especial. Oye, yo en La Habana conocí a Jacqueline François. Vino Josephine Baker y todo el mundo loco. Al otro día en la Alianza Francesa, todo el mundo matriculado para cantar la Diane Rose y Edith Piaf fue la que vino también. Je des Amours. Je des Amours, mon pays est Paris. Cuando vino Edith Piaf, la Diane Rose. Vino la italiana, oye, Catina Ranieri a coger italiano. Después... Sí, cómo no. Novedosa. Sí, cómo no. A coger lo mejor. Lo mejor. Lo mejor. Teníamos como objetivo lo mejor. Vamos a pensar lo mejor, que se nos dé, que Cuba se abra de verdad y vuelva a ser el país de los emuladores, no de los envidiosos y los resentidos. Vamos a pensar que nuevas influencias vengan. Bienvenidas todas. Todas han tenido algo que ver con la cubanía, por lo menos como yo la entiendo. Sin embargo, fíjate, con el tiempo que estuvieron los rusos en Cuba, dejaron muy poco o no dejaron nada. Lo único que han dejado son los nombres. Estos ahora acá, Yumizunsky, fuera de eso, de los nombres con Y, no hay nada ruso, ni al cubano le gusta nada ruso. Y te lo digo de corazón porque yo viví allí desde el 68 hasta el 90, o sea, plena época de dominio ruso. Y de Rusia no teníamos ninguna nostalgia y nada nos gustaba, ni la carne en lata, ni los jugos de manzana esos de ellos que eran malísimos, ni lo que traían como bebidas y qué sé yo. O sea, de los rusos no quedó nada en la cultura cubana, no hay ni siquiera un trago cubano que tenga vodka. Es verdad. Vaya, no hay un trago cubano que tenga vodka. Ahí tienes la mejor respuesta. Es cierto. Es verdad, y no es por hacerse ni decir, pero es que no hubo manera que los rusos dejaran nada en Cuba. ¿Y qué pasó ahí? Eso está por investigar, ¿verdad? Si ahí probablemente sí haya habido una cultura de resistencia. William, de verdad te quiero. Y yo a ti, ¿eh? Muchas gracias por invitarme. Tú eres muy especial. Tú también. Bueno, muchas gracias por estar con el programa de nosotros. Ella guarda en su alma un inmenso tesoro que más dulce que ella es el agua del Toa, la cacique más pura que le queda a mi Cuba, la de las verdes montañas de Baracoa, la de las verdes montañas de Baracoa. Tienen sus ares la eterna pureza que yo olvidaría con toda mi alma si Dios me mandara buscar con certeza. Yo solo quisiera la mujer baracoesa, la